Bienvenidos a la semana 12 del curso de Psicología del ciclo 2017-2. Mi nombre es Elena González y voy a ayudarlos a resolver esta práctica para que los conocimientos estén más firmes. Empecemos con el ítem 1. Dice, Jonás es un psicólogo que trabaja en un albergue para niños abandonados. Él observa que muchos de los niños se expresan con lisuras o se comportan de forma agresiva. Cuando indaga sobre la historia de estos niños, descubre que la mayoría proviene de hogares con antecedentes de violencia doméstica, tanto física como psicológica. De esta información se puede inferir que a. La agresividad de los niños fue adquirida por aprendizaje por descubrimiento. Recordemos que en esta semana se ha trabajado lo que es aprendizaje cognitivo. Y cuando hablamos de aprendizaje cognitivo, hablamos de diferentes formas de aprender, ¿no? Entonces, cuando hablamos del aprendizaje cognitivo, hablamos, por ejemplo, del aprendizaje que se produce por imitación, hablamos del aprendizaje que se produce por descubrimiento, hablamos del aprendizaje que se produce por asociación significativa, hablamos también de lo que se conoce con el nombre del aprendizaje por procesamiento de información, o la teoría que se ha denominado de esa manera. Bien, recordemos de qué se trata cada una de ellas. Cuando hablamos del aprendizaje por imitación, hablamos justamente de eso, de que muchos de los comportamientos que nosotros vamos adquiriendo, los adquirimos porque los vemos, especialmente en las personas significativas, en las personas importantes para nosotros. Bien, cuando hablamos de aprendizaje por descubrimiento, hablamos de que muchos de los comportamientos o muchas conductas las aprendemos descubriendo. O sea, hay muchas cosas que se aprenden cuando nosotros las descubrimos, cuando nosotros nos damos cuenta que se producen. Cuando hablamos de aprendizaje significativo, hablamos de aquel que se produce cuando relacionamos aquello nuevo que hemos visto o aprendido, lo relacionamos con aquello que ya teníamos guardados en nuestra memoria. Y al hacer esto, le damos un significado personal y especial. Y hablamos de este aprendizaje por procesamiento de información cuando es un aprendizaje que se produce apelando fundamentalmente a lo que son los procesos de memoria. Vamos a revisar el caso. Dice, en este albergue donde hay niños abandonados, muchos de estos se expresan con lisuras y se comportan de manera agresiva. El psicólogo investiga la historia de los niños y descubre que la mayoría proviene de hogares con antecedentes de violencia, de todo tipo. Bien, ¿qué podemos inferir del caso mencionado? Que los niños, al saber que provienen de hogares donde la violencia ha sido la forma habitual de comunicación, probablemente han copiado mucho de esos comportamientos, ¿no? Porque dice que él, lo que le ha llamado la atención es que estos niños son muy agresivos y que se expresan con lisuras. Luego investiga y se da cuenta de que estos niños provienen de hogares donde la violencia ha sido la principal forma de comunicación. ¿Qué podemos inferir? ¿Que la agresividad de los niños fue adquirida por descubrimiento? No, no es que ellos hayan descubierto la agresividad como una forma, ¿no? Que aprendieron lisuras imitando la conducta de sus familiares, sí, eso es lo más probable, que la forma de comunicación y la forma como se relacionan haya sido imitada, o sea, la aprendieron viendo, memorizando y ejecutando, y viendo que así se parecían más a sus familiares. Esta es una alternativa correcta. Vamos a seguir revisando. Según Flavel, dice, existiría un déficit en la etapa de control de la conducta de los niños,
No estamos hablando de la tesis del desarrollo, no es una respuesta que corresponda. La conducta de agresividad se explica mejor por la teoría del procesamiento de información, tampoco tiene que ver con ello. Y la teoría de Ausubel, que es la teoría del aprendizaje significativo, explica mejor la conducta agresiva de los niños del albergue. En realidad no, porque todo el recuerdo que ellos tienen, porque han vivido ahí, han nacido en esos hogares, no es diferente, o sea, no es que aprendieron a ser agresivos, sino que es lo único que vieron, es lo que siempre vieron. Entonces, la respuesta más adecuada o certera es aquella que nos dice que los niños han aprendido a relacionarse de esa manera, imitando la conducta de sus familiares, que es la respuesta que tenemos en la alternativa marcada con la letra B. Ítem número 2. Dice, Mario es un joven preuniversitario que obtuvo baja puntuación en su primer examen, por lo que decide acudir a un psicólogo para que lo ayude a mejorar sus notas. Durante la sesión, el psicólogo le pregunta cómo suele estudiar, a lo que Mario responde que lee las separatas y luego trata de memorizarlas. El psicólogo le recomienda realizar resúmenes sobre lo leído, así como mapas conceptuales que organicen la información. De acuerdo a lo señalado anteriormente, marque la alternativa correcta, dice, ¿no? A, Mario actualmente utiliza estrategias de elaboración. Nos están hablando de estrategias, entonces vamos a recordar de qué se tratan esas estrategias. Cuando esta persona, este alumno, estudiante, está utilizando ciertos recursos para conseguir estudiar, aprender, decimos que utiliza estrategias. Las principales estrategias son las estrategias denominadas estrategias de elaboración, en la cual, como su nombre lo indica, el estudiante elabora el contenido, lo organiza, lo resume, elabora algo. También existen las llamadas estrategias de repaso. Como su nombre también nos puede ayudar a recordar, en las estrategias de repaso, el sujeto lo que hace es volver a pasar la información. Es decir, sin alterarla, lo que hace es volverla a ver. Y al volverla a ver, inclusive puede subrayar, resaltar, marcar, pero no la altera más, o sea, no cambia las palabras. También existen las estrategias llamadas de supervisión. En las estrategias de supervisión, lo que hace el estudiante o el sujeto que está estudiando es supervisar si está aprendiendo. Y esto se da, por ejemplo, en el caso de resolver prácticas, responder cuestionarios, etcétera, ¿no? Vamos a ver, aquí mencionó que este joven preuniversitario había hecho justamente leer y tratar de memorizar, y eso es una estrategia de repaso. Él estaba estudiando, haciendo uso de las estrategias de repaso, pero el psicólogo le ha recomendado algo diferente, le dijo, mejor arma mapas conceptuales o haz resúmenes desde lo leído. Entonces lo que le está pidiendo es que elabore algo. Mapas, que son estrategias organizativas, o resúmenes, que son creaciones propias, con mis palabras, con mi vocabulario de lo que voy leyendo. O sea, no es que me copio un pedacito, sino que yo hago el resumen. Bien, vamos a ver cuáles son las alternativas que nos están proponiendo, ¿no? Dice, Mario actualmente utiliza estrategias de elaboración. Acabamos de ver que no es así. Realizar mapas conceptuales implica utilizar estrategias de organización. Sí, cuando yo vierto la información en un mapa, lo que hago es organizarla, o sea, darle jerarquía, darle relación. Eso es correcto. C, el psicólogo recomienda estrategias de supervisión de la comprensión. No,
el psicólogo le está recomendando utilizar estrategias de elaboración como ya lo habíamos señalado. Entonces esta respuesta no es correcta. Mario necesita aprender estrategias de control emocional. No tiene nada que ver porque no está diciendo que se pone nervioso y se olvida de todo, no está mencionando para nada interferencia de tipo emocional. El psicólogo recomienda estrategias de apoyo al repaso, tampoco. Entonces la respuesta correcta es la que habíamos marcado, la única, con la letra B. Ítem número 3. Dice, José es un estudiante del centro preuniversitario que desde la primera semana asume un rol activo para optimizar su aprendizaje. Después de leer la separata, identifica las palabras más relevantes del tema, realiza resúmenes que luego organiza en cuadros comparativos que le ayudan a retener la información en su memoria a largo plazo. Para asegurarse que realmente ha comprendido un tema, resuelve problemas de banco de preguntas y plantea sus propios ejemplos. Es un chico que hace todo. En relación al texto, señale la verdad o falsedad en los enunciados. Vamos a ver qué cosa nos dice de este joven que estudia también. 1. José utiliza estrategias para jerarquizar la información. A ver, dice por aquí que él organiza cuadros comparativos. Esas son estrategias útiles para jerarquizar información. Sí, eso es correcto. José solamente utiliza el procesamiento simple de los temas estudiados. Eso, el procesamiento simple de los temas estudiados. No está procesando de manera simple, ¿no? Resolver bancos de preguntas es una estrategia de control emocional, tampoco. Sus estrategias están centradas en el apoyo al repaso. Sus estrategias no se centran en el repaso, está haciendo más que eso. Entonces, ¿cuál sería la alternativa correcta? Hemos visto que es verdadero, falso, falso, falso. A ver, la buscamos y tenemos la letra D, que es la alternativa que me señala la utilización de estrategias para jerarquizar información como una de las alternativas correctas, pero él utiliza además muchísimas otras estrategias, ¿no? Entonces, la respuesta correcta es la marcada con la letra D. Veamos el ítem número 4. Dice, señale el enunciado donde se ejemplifique el aprendizaje por descubrimiento. A. Un joven refiere que aprendió a soldar viendo a su padre trabajar como soldador. Esto, según lo que habíamos recordado hace un momento, es aprendizaje por imitación. Y antes de seguir, vamos a recordar qué cosa es el aprendizaje por descubrimiento. Entonces, tenemos aquí el aprendizaje por descubrimiento. Es una forma de aprendizaje cognitivo desarrollada por Jerome Bruner, quien dice que aprendemos cuando nosotros descubrimos algo. Entonces, él sostiene que para aprender bien hay que partir de situaciones particulares, de ejemplos. Y el profesor, el maestro, generalmente él trabajó mucho con maestros de aula, lo que tiene que hacer es cumplir un rol facilitador. ¿Y eso qué significa? Que el maestro lo que va a hacer es disponer ejemplos, situaciones, casos, lecturas, ejercicios, experimentos, para que el alumno de allí induzca lo que yo le quiero enseñar. Eso que le quiero enseñar puede ser un concepto, puede ser un principio o puede ser una regla.
pero este concepto, este principio, esta regla va a ser inducida a partir de ejemplos particulares y por eso decimos que el sujeto lo descubrió. Vamos a ver ahora el resto de alternativas. Pamela dice, aprende a bailar una danza moderna observando los pasos de un video en internet. Otra vez nos estamos refiriendo al aprendizaje por imitación. Félix presentó 3 especies diferentes de mamíferos para que los alumnos observen y entiendan el concepto de mamífero. Allí sí, está diciendo, presentó 3 ejemplos y les dijo, obsérvenlo, y a partir de estos 3 son mamíferos. Esta vaca es mamífero, este mono es mamífero, este perrito es mamífero. Ahora, díganme qué es un mamífero. Entonces, él lo que está haciendo es facilitar la situación para que el alumno, por inducción, logre el concepto esperado. Entonces, aquí sí hubo un aprendizaje por descubrimiento, la respuesta correcta es C, hasta ahora. Vamos a ver la letra D. Dice, Zaida le pide a sus alumnos que le mencionen 3 ejemplos de animales vertebrados, tema que desarrollarán ese día en la clase. No, en este caso lo que ella está haciendo es está sondeando o haciendo una evaluación primera. Le he dicho, a ver, díganme 3 animales que sean vertebrados antes de realizar la clase para saber en qué están sus alumnos, en qué nivel. Esto corresponde más a la primera parte del aprendizaje significativo, no al aprendizaje por descubrimiento. Y, dice Rosalía, les enseña a leer a sus alumnos pidiéndoles que repitan en voz alta después que ella lee. Les está pidiendo que la imiten, tampoco. La respuesta correcta es la que está marcada con la letra C y solamente esa es la respuesta correcta. Ítem número 5. Al finalizar de estudiar una clase de psicología, un alumno se realiza preguntas sobre los conceptos que acaba de repasar. Si nota que se equivoca, repasa nuevamente los conceptos, asegurándose de comprenderlos esta vez. El alumno utiliza la estrategia de aprendizaje denominada, menciona aquí que él se está realizando preguntas, cuestionarios, resolver una práctica, apunta a lo que es supervisar la comprensión en el proceso de aprendizaje. Entonces, si me dicen qué estrategia de aprendizaje utiliza este alumno, sin lugar a dudas, está utilizando lo que se llama supervisión de la comprensión y la respuesta correcta es la marcada con la letra E. Ítem número 6 dice, con respecto a las teorías cognitivistas del aprendizaje, teorías cognitivas o cognitivistas del aprendizaje, es correcto afirmar que, 1. La reorganización del campo perceptual es un requisito imprescindible en la teoría del aprendizaje vicario. Aprendizaje vicario se refiere al aprendizaje observacional. El aprendizaje observacional tiene varios nombres o se le conoce de varias maneras. Aprendizaje por imitación, aprendizaje observacional, aprendizaje vicario, aprendizaje social. El aprendizaje social por imitación u observacional no menciona para nada la reorganización del campo perceptual. La teoría que menciona la reorganización, o sea, organizar nuevamente el campo perceptual, la forma de percibir, es la teoría gestáltica. La Gestalt fue una teoría precursora de las teorías cognitivistas. No es esta la respuesta correcta. Esta no es. Número 2. La memoria, dice, es un constructo hipotético que facilita la comprensión de la teoría del procesamiento de la información. Sí, como ya lo habíamos recordado, en la teoría o en el modelo explicativo de la teoría del procesamiento de la información se le da mucha relevancia a lo que es la memoria como constructo hipotético. Esa respuesta es correcta. 3.
El razonamiento hipotético deductivo es un proceso propio del aprendizaje por descubrimiento. Lo acabamos de ver, en el aprendizaje por descubrimiento, el razonamiento no es deductivo, es al revés, es inductivo. Entonces, esta proposición es incorrecta. 4. En el aprendizaje significativo, los conocimientos previos pueden ser prescindibles. En el aprendizaje significativo, los conocimientos previos pueden ser prescindibles. Eso es incorrecto. En la teoría del aprendizaje significativo, teoría que sistematizara David Ausubel, dice que el aprendizaje significativo se produce cuando los conocimientos nuevos, partimos de allí, y por eso lo mencionábamos hace algún momento cuando decíamos que la maestra preguntaba primero para saber en qué están sus alumnos, qué saben, porque lo que quiere es activar en el cerebro, en la memoria, todos los conocimientos antiguos, de allí parte. En ese sentido, en el aprendizaje significativo, los conocimientos previos o antiguos son vitales. De allí va a partir el maestro, los va a activar para que puedan, entre comillas, atrapar los conocimientos nuevos y se pueda producir un vínculo significativo. Entonces, la proposición que nos están dando es incorrecta. 5. Proposición 5. El modelo EOR es un recurso explicativo para comprender las teorías cognitivistas del aprendizaje. Eso es correcto. El modelo EOR se refiere a aquel modelo donde el estímulo pasa a ser la situación de aprendizaje, la O u organismo pasa a ser justamente los procesos cognitivos y la R o respuesta pasa a ser el aprendizaje mismo. Entonces, este modelo EOR de aprendizaje es un recurso para poder explicar o comprender, como dice muy bien aquí, comprender mejor las teorías cognitivistas, porque las teorías cognitivistas dicen que el aprendizaje se produce porque hay una variación, un cambio en los procesos cognitivos. Por lo tanto, el señalar la O, organismo, procesos cognitivos, es indispensable para poder entender las teorías. La respuesta correcta entonces sería la que señala que son verdaderas la 2 y la 5, y lo tenemos en la alternativa C. Ítem 7. Un estudiante de violín que ha alcanzado una destreza sobresaliente debido al uso del método Suzuki ha sido escogido por sus profesores para que sus demás compañeros lo observen y lo acompañen en la ejecución del violín en cada una de sus presentaciones. Es correcto afirmar que el proceder de los profesores se apoya en la teoría del aprendizaje denominada el maestro de violín. Lo que está haciendo es que los otros alumnos observen primero y ejecuten después, tal como lo hace el alumno modelo. Entonces, está utilizando, aunque no lo sepa, como base la teoría del aprendizaje observacional o imitativo o aprendizaje vicario, que son los nombres con los que se le suele conocer. La respuesta correcta es la que está marcada con la letra E. Ítem 8. Dice, Lourdes, al finalizar cada una de sus clases de lenguaje, promueve en sus estudiantes que grafiquen sus conocimientos recibidos, empleando los esquemas de representación en red o redes semánticas. La estrategia de aprendizaje requerida en los alumnos se denomina, bueno, esta maestra, que se llama Lourdes, está induciendo a sus alumnos a que grafiquen los conocimientos, que utilicen esquemas, representaciones en red. Lo que está pidiendo es que organicen
los conocimientos adquiridos, que le den una organización, sea jerárquica o relacional. Lo que le está pidiendo es que utilicen las estrategias denominadas estrategias de organización, que le den un orden u organización a los conocimientos aprendidos. La respuesta correcta sería la marcada con la letra A. Ítem 9. Identifique, dice, la validez o falsedad de las siguientes afirmaciones con respecto a las estrategias de aprendizaje. Tenemos que ver si son verdaderas o falsas las afirmaciones referidas a estrategias de aprendizaje. 1. El uso de palabras claves forma parte de la estrategia de elaboración. El uso de palabras claves forma parte de la estrategia de elaboración. Sí, cuando nosotros adoptamos o utilizamos palabras claves, como si hiciéramos un acróstico con la primera letra de cada una de las fases o las etapas de algo, formamos una palabra, a eso se le llama palabra clave, estamos creando algo. Entonces, sí estamos elaborando. Es correcto, estamos utilizando una estrategia de elaboración. 2. En la estrategia de organización, dice, se hace uso de categorías y cuadros sinópticos. Sí, también. Cuando organizamos información, utilizamos cuadros o jerarquizamos en categorías. Proposición tercera, dice, el uso de cuestionarios y prácticas permiten la reducción de la ansiedad, por lo tanto, forma parte de las estrategias de autocontrol emocional. No, eso es incorrecto. Como sabemos, los cuestionarios y prácticas forman parte de la estrategia que se ha denominado estrategias de supervisión de la comprensión. Entonces, las proposiciones que nos habían brindado son verdaderas, verdadera y falsa. Y la alternativa correcta es la que está marcada con la letra D. Ítem 10. En un simposio universitario de biología sobre antídotos para venenos, para poder dar a conocer qué es la triaca uteriaca, el especialista comienza a preguntar a la audiencia qué tipo de venenos y de antídotos conocen, para saber con qué tipo de información cuentan y cómo debe suministrar la información que posee. Este sería un caso de aprendizaje. Tenemos que ver qué tipo de aprendizaje es el que quiere promover este expositor, ¿no? Si ha empezado por averiguar qué cosa es lo que saben, o sea, qué es lo que tienen almacenado en su memoria, para poder luego organizar la información nueva de acuerdo a sus conocimientos previos, entonces, sin lugar a duda, lo que está tratando de promover es un aprendizaje significativo. Entonces, tenemos la respuesta correcta en la letra B. Bien, alumnos, espero que las explicaciones dadas hayan sido útiles para que ustedes puedan reafirmar lo que ya habían aprendido. Hasta pronto.